Bueno, el día de ayer hemos visto lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad y hemos visto el tema de cómo está conformado el balance general o el balance de apertura de lo que es una empresa, ¿no? Donde el activo va a ser igual al pasivo más el capital. Y hemos visto también que existen algunas cuentas que hacen que se modifique el patrimonio y otras que hacen que no se modifique el patrimonio. Hoy vamos a ver lo que son las transacciones comerciales y vamos a empezar con algunas definiciones de lo que es una transacción comercial. Bueno, se entiende por transacción comercial toda operación que se efectúa con fines de lucro. De aquí viene una diferenciación muy clara entre lo que es una empresa y lo que es una organización. No todas las organizaciones son empresas, y cuando hablamos de empresas estamos hablando de la conformación de toda una estructura, de un conglomerado de personas donde tenemos recursos económicos, humanos, tecnológicos y financieros con la finalidad de lucrar. Las empresas tienen el objetivo de lucrar. En la contabilidad, este evento es conocido mediante el denominado, o se registra, o sea, las transacciones comerciales se registran en denominados asientos contables. Un asiento contable, por ende, es el registro de una transacción comercial. Este asiento contable es un registro que se lleva ¿dónde? En el libro diario. En el libro diario. Ya, entonces aquí empezamos a hablar del primer libro, el libro diario. Y empezamos a hablar de los asientos contables. Es una transacción comercial. La transacción comercial es un intercambio de un producto o servicio por dinero con el objetivo de ¿qué? De lucro. Y contablemente esto se registra ¿en dónde? En los asientos contables. Ahora, ¿qué es una cuenta? Una cuenta es el nombre que se le da a una serie de transacciones u operaciones que tienen características similares, en la cual se notan los aumentos y las disminuciones que sufren un valor o el concepto, precisamente como consecuencia de estas transacciones. Entonces, la cuenta es la denominación que se tiene para registrar todas aquellas transacciones contables que se van dando en el diario vivir de la organización o en el diario vivir de la empresa. Ahora bien, el registro de los movimientos cuantitativos, estamos hablando de cuantitativos, cuando hablamos de cuantitativos estamos hablando de dinero, de valores, no cualitativos, no de cualidades, sino de movimientos económicos. De estos movimientos cuantitativos ocasionados en las cuentas, se lo efectúa en un resumen general de las cuentas denominados mayores. Y estos mayores generalmente se los representa como una T, en el cual en el lado izquierdo está el debe y en el lado derecho está el haber. Entonces, para que lleguemos a esto, partimos nuevamente de lo que es una transacción. Ya hemos definido claramente que es una transacción comercial, es un intercambio de. Esto se registra en una cuenta dentro de la contabilidad y las cuentas tienen un nombre que se va registrando los aumentos y las disminuciones en lo que llamamos los mayores, normalmente expresados por una T, donde en el lado izquierdo se registran los debes y en el lado derecho se registran los haberes. Vámonos a la parte práctica. En la parte práctica ya podemos ver que las transacciones comerciales parten de la ecuación fundamental de la contabilidad, donde el activo es igual al pasivo más el capital. Esta ecuación se completa con dos factores más que son el ingreso y el gasto. Con el ingreso y el gasto estamos completando los dos estados financieros básicos o fundamentales de la administración, que son el balance general y el estado de resultados. El balance general, les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos o que silencien sus micrófonos. El balance general ya hemos visto que es igual al activo más el pasivo, va a ser igual al activo más el pasivo más el capital. Activo igual pasivo más capital. Y el estado de resultados registra o va a ser igual a los ingresos menos los egresos o a los ingresos menos los gastos. Entonces, de esta manera, vemos que la ecuación fundamental de la contabilidad se complementa ¿de qué manera? El activo va a ser igual al pasivo más el capital
más el ingreso menos los gastos. Y si lo agrupamos de una manera o hacemos un despeje en la fórmula para que todos los componentes de la fórmula sean positivos, vamos a decir que el activo más los gastos van a ser igual a ¿qué? Al patrimonio más el capital más el ingreso. Tenemos dos componentes y aquí estamos partiendo los 5 actores en 2 grupos. En el lado izquierdo tenemos el activo y los gastos. Y al otro lado tenemos el activo y los gastos. Del otro lado tenemos el pasivo, el capital y el ingreso. Nuevamente, se parte en 2. En un lado tenemos el activo y los gastos, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos el pasivo más el capital y los ingresos. Ese vendría a ser el complemento o la fórmula total de lo que es la ecuación de la contabilidad. Ahora, si ya vamos a los mayores o a lo que habíamos visto, las T's, vemos, por ejemplo, que en el lado izquierdo se registra el debe y en el lado derecho el haber. Los débitos se van a registrar en el lado izquierdo, que va a ser igual al activo más los gastos, o sea, a la parte izquierda de la fórmula. Mientras que los créditos se van a registrar en el lado derecho, es decir, el pasivo, el capital y el ingreso, manteniendo y respetando la fórmula de lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Hasta este momento estamos entendiendo bien y seguimos hablando todavía de la fórmula de la contabilidad, ¿no? Y hemos hablado de la doble partida, causa y efecto, el tema de las cuadraturas y el por qué se tienen que mantener las igualdades en el registro contable. Ya hemos visto también anteriormente que existe el balance general y que existe también el estado de resultados. 2 tipos de informes que sirven para la toma de decisiones. Ahora aquí vamos a entender cómo es que se registran los movimientos o las transacciones comerciales en el debe o en el haber, dependiendo si son activo, si son pasivo y capital, o si son movimientos o cuentas de ingresos o de gastos. ¿Ya? Entonces, empezamos. En el activo, cuando se debita una cuenta, es que está aumentando su saldo y se registra en el lado izquierdo. En términos contables, el hecho de registrar en el lado de los débitos, o sea, en el lado izquierdo, se reconoce como cargo o débito. Cargo o débito. Entonces, cuando aumenta, cuando hay un registro positivo, se registra en este lado. Si hablamos de un activo y se compra un activo, se registra en este lado, en el lado izquierdo. Por su parte, en el lado de créditos, se registra cuando disminuye su saldo. Cuando disminuye el saldo, se registra en el lado derecho. Y esa acción se llama como abono o crédito. Abono o crédito. ¿Ya? Y el saldo, que vamos a tener siempre en una cuenta de activo, su saldo va a ser deudor. Siempre. Su saldo va a ser deudor. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener activos negativos. Puedo tener deudas, pero mis activos son los bienes y los derechos y son positivos. Por eso es que voy a tener saldo deudor. Siempre. Cuando registro una cuenta del pasivo y del capital, que estamos y todavía seguimos en el balance general, si se registra o existe alguna disminución por el lado del pasivo,
en el pasivo, si existe una disminución, se registra en el lado de los débitos. Y eso se llama cargo o débito. Está disminuyendo. O sea, si el pasivo disminuye, porque estamos hablando de las cuentas del pasivo, si el pasivo disminuye, entonces estoy registrando en el lado izquierdo de mi mayor. Por el contrario, si el pasivo se incrementa, si estoy incrementando mis obligaciones con terceros, mis deudas con terceros, ese saldo o ese movimiento se va a registrar en el lado derecho. Y eso se llama abonar o crédito. Y los pasivos siempre van a tener un saldo acreedor. A diferencia del activo. En el activo terminábamos y tenemos que terminar con un saldo deudor. En el pasivo terminamos con un saldo acreedor. Finalmente, el tercer componente del balance general es el patrimonio. Y el patrimonio tiene el mismo comportamiento que el pasivo. Es decir, que si una cuenta de patrimonio disminuye, se tiene que registrar en el débito. Y eso se llama cargo o débito. Cuando disminuye el patrimonio, se registra en el lado izquierdo y eso se llama cargo o crédito. Por el contrario, si las cuentas del patrimonio se incrementan o aumenta su saldo, se registra en el lado derecho, en la parte de los créditos. Y eso se llama abono o crédito. Esta es la regla, o estas son las reglas que se tienen que tomar en cuenta para realizar el registro contable de las transacciones comerciales que vamos a tener y que vamos a registrar en la contabilidad. Adicionalmente a esto, como ustedes saben, tenemos las cuentas de resultado o del estado de resultados. Que el estado de resultados muestra el movimiento contable, económico de la empresa en una gestión. Que al final, los datos finales o el dato encontrado en el estado de resultados se transcriben o van y afectan al balance general, porque el balance general es de toda la vida de la empresa, el estado de resultados es de una gestión, generalmente es una gestión. Por favor, sus micrófonos, jóvenes. Entonces, ¿qué tratamiento tienen las cuentas dentro del estado de resultados? Tenemos dos tipos de cuentas, las cuentas de gasto y las cuentas de ingreso. Las cuentas de gasto, cuando aumentan su saldo, cuando aumenta el gasto, se registra en la parte izquierda, en los débitos. En términos contables, el hecho de registrar en el lado de los débitos se conoce como cargo o débito. Entonces, cuando aumenta su saldo, es un cargo o débito. Cuando aumenta el gasto. Por otro lado, cuando disminuye su saldo, o sea, cuando el gasto disminuye, en términos contables se llama abono o crédito y se registra en el lado del crédito, en el lado derecho. El saldo de las cuentas de los gastos va a ser un saldo deudor. Entonces ya sabemos que los saldos de las cuentas de gastos son saldos deudoras. ¿De qué lado? Del lado derecho. Por su parte, también tenemos los ingresos, que son parte y son cuentas del estado de resultados o hacen al estado de resultados. De igual manera, si los ingresos disminuyen su saldo, existe un registro, un movimiento que haga que disminuya el saldo,
se registra en el lado izquierdo, en el lado de los débitos. En términos contables, el hecho de registrar en el lado de los débitos se conoce como cargo o débito. Está disminuyendo. Aquí se registran los movimientos o las transacciones que hacen que disminuye el ingreso. Por su parte, o por el otro lado, si es que existen movimientos o registros contables que hacen que aumente, que se incrementen los ingresos, se van a registrar ¿dónde? En el lado derecho. Cuando aumente el saldo, cuando existen movimientos que hagan que se incremente el ingreso, se van a registrar en el lado derecho. Y en términos contables, el hecho de registrar en el lado de los créditos se conoce como abono o crédito. Son los positivos, los que hacen que aumente. Y los saldos que vamos a tener en todas las cuentas de ingreso tienen que ser saldo acreedor. ¿Qué me refiero con saldo acreedor? De que los montos registrados en este lado, en el lado derecho, van a ser superiores a los registrados en el lado izquierdo. En este otro lado, pues, en contrapartida, en la parte del gasto, el monto que yo voy a tener en los créditos, en el saldo deudor, va a ser mayor al de los débitos. Tanto el saldo deudor como el saldo acreedor van a afectar ¿a dónde? Al capital o patrimonio. Y en el caso de los gastos, se va a registrar en la parte izquierda del patrimonio, en lo que son los débitos. Y los ingresos, por otra parte, del estado de resultados, de los movimientos de las cuentas de resultados, se van a registrar en el lado derecho del patrimonio, o en el lado derecho del mayor del patrimonio. Estas son las reglas que tenemos que seguir para el registro de las cuentas contables entre el debe y el haber. Estos 5 cuadritos que acabamos de ver es la norma, es la regla con lo cual nos vamos a basar o sobre el cual nos vamos a basar para hacer nuestros registros contables. Siempre partiendo de ¿dónde? De la ecuación fundamental de la contabilidad, donde el activo va a ser igual al pasivo más el capital. Ahora aquí vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de mencionar, la parte práctica. Vamos a ver la parte práctica de las transacciones comerciales, de los débitos y créditos en las cuentas de balance y en las cuentas de resultados. Siguiendo con el mismo ejemplo que hemos visto ayer. ¿Cómo iniciamos? Dice, el 1 de octubre del 2019, la empresa comercial Juanes, del señor Iván Sarmiento, inicia la actividad con los siguientes valores. Ya habíamos visto el efectivo en moneda nacional 50,000, varios mobiliarios valuados en 12,000 y las deudas verbales con la empresa El Tajibo en 2,000. Al inicio de las actividades por los bienes y valores recibidos bajo inventario físico y valorado, del propietario, los socios de la empresa, usualmente se ven 2 o 3 elementos de la ecuación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si al inicio de las actividades, nuevamente, no cuenta con deudas con terceros, se debitarán, o sea, no existen cuentas con terceros, se debitarán las cuentas del activo y se acreditará a capital o capital social respectivamente. Vamos a ir con calma. Después, ¿cuál es el segundo análisis? Dice, en cambio, si al inicio de las actividades se cuenta con deudas con terceros, o sea, con pasivos, se debitarán las cuentas del activo y se acreditarán las cuentas del pasivo y capital. Si no existen deudas, no tomamos en cuenta el pasivo. Y si existen deudas, sí empezamos a considerar el pasivo. Entonces, aquí vemos la ecuación fundamental que ya habíamos visto ayer. En caja es una cuenta de activo, ¿por qué? Porque es un derecho.
Los muebles y enseres es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque es un derecho. El total de mi activo es la sumatoria de ambas cuentas. 50.000 más 12.000, 62.000. El pasivo, que son las obligaciones que yo tengo con terceros, en este caso es de 2.000 bolivianos. Es una deuda que yo tengo con Barraca El Tajibo. Y finalmente mi patrimonio es la diferencia de ¿qué? De mi activo menos mi pasivo. O sea, son 60.000 bolivianos que el socio o el dueño en este caso está aportando para que el negocio arranque. Ahora bien, ¿cómo se expresa esto ya en los mayores? Decimos, sabiendo que el lado izquierdo del esquema de las cuentas, el lado izquierdo, ¿se acuerdan? Activo del lado izquierdo, de la derecha, pasivo más capital. Sabiendo que en el lado izquierdo del esquema de las cuentas se registran los débitos y en el derecho los créditos, representaremos los valores iniciales como se sigue. Caja, que es una cuenta de activo, por 50.000 se registra en el lado izquierdo y en el lado del debe. Muebles y enseres, que es una cuenta de activo, también el saldo se registra en el lado izquierdo, porque es una cuenta del activo, es un D, se registra en el D. Las cuentas por pagar, que son obligaciones, son cuentas del pasivo, se registran en el lado derecho, porque son cuentas, es un haber, es una deuda, es una obligación con tercero. Y finalmente, el capital, de igual manera, que es una parte o es componente del pasivo más el capital, se registra en el lado derecho, en el haber. Estamos expresando y estamos cumpliendo las reglas que hemos visto arriba. ¿Por qué? Porque mi activo en lo que es caja y lo que son los muebles y enseres se están incrementando. Por el otro lado, tengo cuentas o deudas por pagar con terceros por 2.000 y también la organización tiene una deuda, tiene una cuenta en el capital hacia el dueño por 60.000. Que es exactamente lo que habíamos visto arriba. ¿Cuál es el primer movimiento? Porque esto es el balance. Sobre esto vamos a empezar a hacer los movimientos y sobre esto vamos a empezar a trabajar. Nos dice, se adquiere mercaderías al contado por un valor de 5.000. Nuevamente, si se adquiere un valor al contado, quiere decir que voy a sacar 5.000 bolivianos de caja y bancos. Y se va a incrementar, ¿qué? Mercaderías. Mercaderías es una cuenta de ¿qué? De activo. ¿Cuál es el análisis? La existencia de mercaderías en almacenes son de propiedad de la empresa, un activo. Si se compra mercaderías por 5.000 bolivianos, aumenta el activo, puesto que la empresa posee más mercaderías y para reflejar este aumento se debita la cuenta mercaderías del lado izquierdo. Por otra parte, el efectivo también es un activo. Si se paga la factura por la compra de mercaderías, entonces se presenta una disminución. Obviamente, caja y bancos está disminuyendo en 5.000. Porque después del pago, no se olviden que los registros se producen y se dan después del hecho contable, después del pago, la empresa tiene menos efectivo. Por lo tanto, se acredita en el lado derecho la cuenta Caja Moneda Nacional. Por la compra de un activo, o sea, de las mercaderías al contado, solo se afecta un elemento de la ecuación. ¿Cuál es este elemento de la ecuación? El activo. El activo. Porque aumentan las existencias de las mercaderías y disminuye el efectivo, o sea, caja, disminuye la caja en la misma proporción. Otra vez, como habíamos visto ayer, este es un hecho permutativo. ¿Por qué es permutativo? Porque no va a afectar en nada al saldo que yo voy a tener en mi patrimonio. ¿Cómo se registra esto? Y aquí para hacerlo visualmente
más gráfico, o más entendible, lo que hemos hecho ha sido remarcar en negriles los cambios que están habiendo en función o en relación al inicio de nuestras actividades. Caja y bancos, que teníamos 50,000, está disminuyendo en 5,000. Como está disminuyendo en 5,000, se registra ¿dónde? En el lado derecho, en el haber. Está restando. Y por su parte, estos 5,000 que están saliendo de caja y bancos se van a expresar en el debe de las mercaderías, que las mercaderías igual son un activo. Aquí sumo en las mercaderías y en caja y bancos resto. Y de esta manera se mantiene ¿qué? La doble partida, la paridad y la causa y la regla de causa y efecto. Y como es un hecho permutativo que solamente se está registrando, se está produciendo en el activo, el patrimonio o el capital no va a tener ninguna modificación. Veamos cuál es la segunda actividad. Dice, para garantizar su deuda, la deuda de 2,000 bolivianos que yo tenía, se acepta una letra de cambio por 1,000 bolivianos, o sea, por el 50%. ¿Cuál es el análisis? Por la disminución del pasivo, porque es un pasivo, porque es una deuda, por la disminución del pasivo, ya sea pagando o como en nuestro caso, cambiando la deuda de un compromiso verbal de pago con para la disminución del pasivo, ya sea pagando con, o en este caso, pagando el 50%, cambiando la deuda de un compromiso verbal de pago a una deuda documentaria, o sea, ya le estoy dando formalidad de lo verbal a lo formal con una deuda documentaria, respaldada por una letra de cambio, se debita la cuenta cuentas por pagar, porque después del cambio la empresa tiene menos deudas. O sea, en teoría tiene menos deudas, cuentas por pagar está reduciendo, por un lado. Por otro lado, si el señor Sarmiento acepta la letra de cambio, garantizando el pago de su deuda en vencimiento, entonces incrementan sus obligaciones. Causa y efecto. Está disminuyendo en una cuenta, pero esa obligación verbal, al darle la formalidad, está incrementando en otra cuenta. Por tanto, esto se refleja, o este incremento, se acredita en la cuenta documentos por pagar. ¿Por qué documentos y no cuentas? Porque las cuentas en este caso son verbales. Y al ya tener un documento, en este caso como una letra de cambio, que es un documento formal, creamos la cuenta documentos por pagar. ¿Cómo afecta esto en nuestra composición o cómo se registra contablemente esto? Vemos por un lado que nuestras cuentas por pagar están disminuyendo en 1,000 bolivianos, se registra en el debe. Estoy honrando mi deuda. Disminuye en 1,000 bolivianos. Pero por otra parte, estos 1,000 bolivianos, por estos 1,000 bolivianos de reducción de cuentas por pagar, he firmado una letra de cambio, que también es una obligación con terceros. Y esta letra de cambio se refleja en ¿qué? En la cuenta documentos por pagar. Y como está incrementando mi deuda, esto se registra en el lado derecho, en el haber. De esta manera se mantiene la doble partida y la causa o la ley de la causa y efecto. Y como este ha sido un hecho que no ha cambiado y no ha modificado en nada al patrimonio, nuevamente, no ha cambiado, no ha afectado en nada el valor del patrimonio, sabemos que este es un hecho permutativo. ¿Y dónde se han registrado las variaciones? Dentro de un componente del balance general que son los pasivos. ¿Cuál es la tercera actividad? La tercera actividad dice que se adquiere mercaderías. Una mercadería, ¿qué es? Es un activo, es un derecho. Se adquieren mercaderías, pero en este caso es al crédito, ¿no? Tiene que haber ingreso y salida. Mercaderías al crédito
a ser pagadas en 45 días por un valor de 6.000 según factura número 870. El análisis. Las existencias de mercaderías en almacén son de propiedad de la empresa, un activo. Si se compra mercaderías por 6.000, aumenta el activo, ya que posee más mercaderías. En consecuencia, como está subiendo, se está incrementando el activo, se tiene que debitar o se registra en el débito las cuentas de mercaderías. Por un lado. Por otro lado, si se compra mercaderías al crédito, ¿qué estoy haciendo? Estoy contrayendo una obligación, una deuda, un compromiso con un tercero. Y si es con un tercero, estoy hablando ¿de qué? De un pasivo. No se olviden. Pasivo, terceros, patrimonio, capital, socios o dueños. Si se compra mercaderías a crédito, aumentan las obligaciones de la empresa, puesto que la empresa debe más dinero a sus acreedores, o sea, a terceros. Por tanto, esta deuda se refleja en un aumento del pasivo. Y si existe un aumento del pasivo, se acredita la cuenta cuentas por pagar. Cuentas por pagar. ¿Qué decimos al respecto? Por la compra de activos a crédito, se reciben